Tenemos las dos primeras finales para el boleto a repechaje en Europa. Portugal contra Macedonia del Norte y Suecia contra Polonia. Veremos cuál de estas selecciones se queda con ese pase tan ansiado para el Mundial de Qatar 2022. En primer momento vamos a hablar de cómo viene Macedonia de su partido previo con Italia. Vimos que fue un partido un tanto complicado para ambas selecciones. Creo que Italia obtuvo ciertos aspectos que podemos decir buenos, claro, sobre todo en la cuestión de las individualidades. Estamos hablando de la campeona de Europa, pero que no termina de amarrar en las oportunidades que tuvo, no terminó de concretar esas oportunidades, que tuvo algunas cuantas, sobre todo por, como ya dije, las individualidades. Y por el lado de Macedonia, que las pocas que tuvo fue lo que terminó siendo suficiente para dejar a Italia fuera y desafortunadamente dejarnos sin esa selección tan importante para este mundial. Y por otro lado, Portugal contra Turquía, un partido que podemos decir que fue un tanto complicado, sobre todo porque para iniciar todo viene a partir de jugadores que no esperábamos que fueran a ser importantes en este tipo de partidos. Una situación importante es que en este lado Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores que podemos decir exponentes de Portugal, que llaman la atención, importantes de la misma selección, se le dificultó mucho el partido, fue muy difícil para él. Y por otro lado, jugadores que no tienen tanto renombre, Jota en ese sentido, fue a partir de él de que se da ese cambio, se da esa continuidad, y aparte de todo eso es donde se termina dando el resultado a partir de este mismo jugador. Entonces se está viendo como de los jugadores importantes no se espera mucho más bien, pero no terminan dando los resultados, y de jugadores que podemos decir dejaron de ser promesa para empezar a crear ese nombre, están viniendo los resultados y obviamente de los goles para obtener el siguiente pase. Entonces vemos a una selección de Portugal un tanto endeble, frágil también podemos mencionarlo, sobre todo por partidos que podemos decir sencillos de rutina se le están dificultando y simplemente sus estrellas no terminan de brillar como deberían, o al menos como muchos esperarían en ese sentido. Entonces, si bien Macedonia a partir de que tiene ciertas complejidades, se le complica el partido, da el resultado, y Portugal de igual manera también da el resultado, pero creo que hasta cierto punto a mí personalmente me da un poco más de confianza en ese sentido Macedonia que en la misma Portugal, a pesar de todas las individualidades que puede llegar a tener. Voy a dar mi voto de confianza a Macedonia del Norte, sobre todo porque, como ya dije, ha sido el factor sorpresa. Eliminar a la selección italiana no es cosa sencilla, y teniendo en cuenta que Portugal no termina de encajar, no termina de amarrar bien su pase a la siguiente, a pesar de haber sido una diferencia de 2 goles, 3 en el marcador en total, me llama más la atención cómo sería el pase para Macedonia del Norte, y por eso creo que puede llegar a la siguiente instancia y obtener ese pase de repechaje. A mí me parece bastante arriesgado el nombre que estás dando para pasar. Yo personalmente creo que aunque Macedonia dio un golpe contra una Italia que, digámoslo de la forma en que es, prácticamente fue suerte, porque Italia estuvo dominando los 90 minutos prácticamente, y donde pues lo que le falló fue el gol. De ahí en fuera Macedonia, las únicas jugadas que tuvo, o por decirlo, la única jugada de peligro que tuvo fue la que terminó en gol. En este aspecto creo que Portugal en lo individual y en lo colectivo es más que Macedonia, pero pues sin duda a mí también me gustaría que pasara Macedonia del Norte, aunque yo veo pasando a Portugal. Pasando entonces al siguiente encuentro, hay que analizar el Suecia contra República Checa, un partido que fue bastante de trámite, por decirlo de alguna forma, donde los equipos no mostraron pues gran espectáculo, por decirlo de alguna manera. Terminó el partido finalmente con un 1-0 a favor de los suecos, una selección que me parece a mí ya lleva bastantes años, por lo menos los últimos 5 años, mostrando un buen nivel, mostrando ser una selección que es de cuidado, que no se le debe de hacer menos, y creo que en este aspecto pasa de una forma bastante justa contra una República Checa que, si bien no se esperaba que pasara, sí se esperaba que diera batalla, y finalmente creo que de alguna manera terminó por pasar así. Del otro lado tenemos a una Polonia que es bastante difícil decir ahora mismo cómo fue su desempeño, dado que, como sabemos, su encuentro era contra Rusia. Por temas que ya hemos mencionado anteriormente, el partido fue suspendido, y más bien el partido fue cancelado y Polonia pasó directamente. En este aspecto creo que Polonia es un equipo que no tiene tanto nombre, que tiene pocos jugadores realmente peligrosos. El más obvio es Robert Lewandowski, mejor jugador del mundo en la actualidad, y también por ahí podríamos mencionar a Milik, que también lo está haciendo bastante bien, pero creo que de ahí en fuera son pocos los jugadores que podemos mencionar del lado de los polacos. Szczęsny en la portería tampoco te está dando tanta seguridad, entonces es evidente que este equipo depende mucho más de lo que haga Robert Lewandowski que lo que haga en conjunto. Entonces de todos modos no
es que vaya a ser fácil Polonia, pero por lo menos en conjunto le veo más fuerza a los suecos. Mientras que pues evidentemente el nombre que más llama la atención en Suecia es el de Zlatan Ibrahimovic, que regresa a su selección, que algo puede aportar a pesar de su edad, ya sea liderazgo, ya sea una que otra jugada, pero es cierto que por lo menos en lo individual y adelante Robert Lewandowski es mucho más. Yo por cuestión de gusto y por cuestión de cariño al jugador, a mí me gustaría que pasara a Polonia, porque creo que Robert Lewandowski merece jugar ese mundial, aunque creo que la tiene bastante complicada contra unos suecos que menciono, juegan bien en conjunto dentro de lo que cabe y es donde a Polonia le puede hacer bastante daño. Sin embargo, se tienen que cuidar mucho de lo que pueda hacer en lo individual Lewandowski, porque una jugada del polaco puede liquidarlos en cualquier momento. Como bien mencionas, y creo que también diciendo otros nombres que pueden ser ya en ambas selecciones importantes. Zielinski, otro jugador de Polonia que también, al menos en el Nápoles, si bien no lo termina de hacer de todo bien, podemos ver un tanto diferente en cuestión a Polonia. Creo que marca un poquito más la diferencia en Polonia que en Nápoles. Entonces, a ver, veamos si puede también en este partido ser un factor determinante. Y por el otro lado, un jugador que es de más renombre que Zielinski, Emil Forsberg, un jugador de la liga alemana que, si bien en el club dejó de ser ese jugador tan importante por los nombres que ya existen en el mismo club, estoy hablando de Nkunku, estoy hablando de Szoboszlai, pero creo que aún así termina de ser un jugador ya veterano que te puede dar al menos una jugada, un pase, y sobre todo teniendo en cuenta que en la delantera tienes a un jugador tan importante como Ibrahimovic. Entonces, como bien dices, es un partido reñido, un partido un poquito complicado para ambas selecciones, pero también por gustos y por cuestión de que a mí no me termina de convencer tanto el juego de Ibrahimovic, y yo también veo pasar a Polonia en este partido. Pero bueno, ese es el análisis que tenemos de estos dos partidos para obtener un pase al Mundial de Qatar. Veremos cuál es el resultado y qué tanta puede marcar la diferencia una u otra de las mismas individualidades que ya comentamos. Como siempre, tus comentarios son importantes para nosotros, no olvides de dejarlos en la parte de abajo. ¿Crees que Portugal va a marcar la diferencia contra Macedonia? ¿Macedonia dará la sorpresa? ¿O cómo crees que se define entonces el Suecia contra Polonia?